Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. El purgatorio. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos porque tú nos amas, nos has traído a este mundo, nos esperas en el cielo. Pedimos en este momento que nos libres del purgatorio y por supuesto del infierno, porque queremos ir directamente al cielo, porque queremos purificarnos totalmente aquí en esta tierra. Bendícenos, protégenos, líbranos del poder de Satanás y de todos los poderes malos que quieren perdernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, pues vamos a hablar del purgatorio. Purgatorio significa purgar, limpiar. Entonces, el cielo, dice Apocalipsis, que no entrará nada impuro. Bien, esto también podemos pensar que humanamente también nos sucede. Si uno, por ejemplo, pongo siempre este ejemplo, va a una boda y va en el auto, pero el auto se para, tiene que mirar el carburador, tiene que mirar pues algunas partes del motor, la parte eléctrica, y se ensucia las manos. Entonces, pero claro, tiene que ir a la boda. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues una vez lo ha arreglado, pues para en una estación, va pues al lavabo y se lava las manos. No va con las manos con grasa o con, yo qué sé, manchas negras, lo que sea, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Si uno va al cielo, no puede ir con ninguna mancha. Entonces el purgatorio es un regalo de Dios, pero no hay que desear el purgatorio. Hay que desear ir directamente al cielo. El purgatorio, la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. A veces los protestantes nos dicen, es que el purgatorio no está en la Biblia. Es verdad, no aparece la palabra, pero sí que aparece el lugar. Después veremos algunos textos bíblicos como el Señor nos da la oportunidad de purgarnos. Bien, entonces esto lo podemos encontrar porque un consejo siempre es leer el Catecismo de la Iglesia Católica. También hay comentarios, yo tengo un comentario, ahora lo estamos subiendo a la página web, 209 catequesis, y también un comentario estupendo que lo hizo durante 6 años o 7 años el obispo Monseñor Munilla, en Radio María, pero eso se encuentra también en internet. Bien, en el catecismo lo encontramos a partir del punto 1030, 1030. Ahí está y nos habla, resumido, la doctrina del purgatorio. También Santa Catalina de Génova tiene un tratado del purgatorio. Bueno, pero pasamos a la definición. ¿Qué es el purgatorio? Bueno, pues es un estado transitorio. El purgatorio no se está siempre, sino es transitorio. Allí también se le llama pena temporal, porque estamos pues penando en el sentido que estamos sufriendo las culpas de nuestros pecados, pecados veniales. En el purgatorio se entra con pecado venial, no con pecado mortal, también después lo explicaremos. Entonces es un estado donde van las almas de los elegidos que mueren en gracia de Dios, pero el pecado venial no elimina la gracia de Dios. Es verdad que la ensucia, pero continúa uno en amistad con Dios. Entonces mueren en gracia de Dios, pero con pecados veniales. Es un estado de sufrimiento. Al decir estado significa que nosotros conocemos el universo, más o menos, ¿no? La Tierra, por supuesto, pero los planetas, que si hay estos gases, que si hay estrellas que son grandiosas, el Sol es 11.000 veces más grande que la Tierra, y hay millones y millones y millones de astros. Bien, pero ahí no está el purgatorio. El purgatorio está fuera de este mundo, este universo, que aquí nos medimos en espacio temporal, el tiempo y el espacio. Entonces, por eso decimos, es un estado. El infierno también es un estado y el cielo es un estado.
Eso no significa que sea una cosa así etérea, sino la verdad que no lo podemos explicar con el lenguaje, pero quiere decir que no es de aquí, no está aquí en la tierra. Antes se pensaba que el infierno estaba debajo pues del suelo, porque como a veces los volcanes sacaban fuego y se habla del fuego, pues ahí estará el infierno. Y el cielo, bueno, por la parte de arriba. Bueno, bien, entonces es un estado donde van las almas, porque cuando uno muere el cuerpo va al cementerio, pero el alma puede ir al purgatorio si muere en pecado venial. Bien, entonces va al purgatorio quien muere en gracia de Dios y en amistad de Dios, pero imperfectamente. Entonces tiene que obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria de Dios. Es decir, en el cielo se entra pues sin ninguna mancha, aunque sea pequeña. Bien, entonces en el purgatorio hay esperanza, porque todos los que están en el purgatorio saben que van al cielo, que se han salvado, pero tienen que sufrir, ¿no? Tienen que sufrir. Nosotros podemos ayudarles, después lo explicaremos, sentido. El purgatorio es diferente del seno de Abraham. El seno de Abraham era donde estaban los justos del Antiguo Testamento, pero todos, cuando ya resucitó Cristo, todos pasaron al cielo. También tampoco se estaba pues, muy satisfactoriamente en el seno de Abraham, porque la misión nuestra, la esencia de nuestra vida es ver a Dios. Entonces les faltaba esto. Y bueno, pues también a lo mejor tendrían que purgar pues, algunos pecados, ¿no? Depende cómo habrían muerto, ¿no? Pero eso ya se acabó, ya no hay seno de Abraham. Ahora hay 3 estados: cielo, purgatorio o infierno. Bueno, pues entonces sufren para obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria. ¿Dónde aparece en la Biblia el purgatorio? Voy a decir, la palabra no aparece. Sobre todo aparece en 1 Corintios 3:14 siguientes. 1 Corintios 3:14. Habla de los que han cimentado su vida en Cristo. Los que han cimentado su vida en Cristo. Entonces dice, la obra de cada cual quedará patente, es decir, las acciones, los pensamientos, bueno, toda nuestra vida moral, la obra quedará patente, el que ha cimentado su vida en Cristo. Y la mostrará el día pues que el Señor nos llame, que se revelará con fuego. Entonces aquí ya pone una comparación. Y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual, de cada persona. Porque antes ha puesto un ejemplo del oro. El oro, cuando se van a las minas, no se saca siempre puro. A veces hay cuarzo, hay pirita. Es decir, entonces, cuando pasa el crisol sería pues poner una temperatura muy grande que se vuelve líquido. Entonces ahí ya se separa lo que es la escoria, lo que no es oro, del oro que queda oro purísimo. Bueno, pues también lo mismo. Entonces pone esta comparación aquí en 1 Corintios. Bueno, entonces, y el fuego comprobará la calidad de la obra de cada cual. Si la obra que no ha construido, si la obra que no ha construido, bueno, según Dios, en ese sentido, perfectamente, recibirá pues el salario. Perdón, me he equivocado. Si la obra que uno ha construido resiste, recibirá el salario. Es decir, que ha muerto muy, muy santamente, pues recibir el salario significa que pasa al cielo. Pero si la obra de uno se quema, sufrirá castigo, mas él se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Bueno, pues aquí habla de que uno, si no ha construido del todo, pues bien su vida, y hablamos de pecados veniales, pues entonces, dice, se salvará, pero él sufrirá castigo, es decir, que tendrá que purificarse. Bueno, pues este es
el texto más claro. También Jesucristo dice, hay pecados que ni se perdonan en esta vida ni en la otra. Luego significa que en la otra habrá un sitio donde se perdonan los pecados. ¿Y dónde es? Bueno, pues es en el purgatorio, por supuesto. También Mateo 12:32 dice, quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hable o blasfeme contra el Espíritu Santo, y es lo que estaba diciendo yo ahora, no será perdonado ni en este mundo ni en el otro, ni en este mundo ni en el otro. Bueno, bien, después también vemos ya en el Antiguo Testamento, estamos hablando ya pues 150 años más o menos, 2 siglos antes de que naciera Cristo. En 2 de Macabeos 12:46 aparece que van a luchar los israelitas y en una batalla pues mueren algunos, claro. Pero se dan cuenta que algunos tenían pues como ídolos, pues en sus bolsillos, donde sea, ¿no? Y entonces dicen, claro, estos han muerto, y hemos sido como un castigo de Dios, y hay que rezar por ellos. Es decir, ya se habla de rezar por los difuntos. Como ya es el pueblo de Israel cercano pues, a la venida de Jesucristo, ya creían algunos en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Es decir, y entonces dice que se recoja un dinero y que se lleve al templo de Jerusalén y así se haga una ofrenda por los difuntos que han muerto con ese pecado para que se les perdone y puedan resucitar. Dice así en 2 de Macabeos 12. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en el templo en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Ya creían en ese momento, al principio no se creía en la resurrección. A veces un salmo dice, bueno, pues en el sepulcro, ¿quién te alabará? Como diciendo, ya se ha acabado todo, ¿no? ¿Quién te alabará, Señor, en el sepulcro? Bien. Entonces hemos dicho que hay pecados que son veniales y hay pecados que son mortales. Esto también pues aparece en 1 de Juan 5:16. Hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. En el sínodo de la penitencia, que de ahí sacó Juan Pablo II una exhortación apostólica, reconciliación y penitencia, algunos padres proponían de haber 3 tipos de pecados. Un pecado sería venial, otro sería grave y otro sería mortal. Pero Juan Pablo II dijo, no, en la Biblia habla solamente de 2 tipos de pecados, los que son de muerte y los que no son de muerte. Los que no son de muerte le llamamos veniales y los que son de muerte le llamamos mortales o graves. También grave es lo mismo que pecado mortal. Bien, para pues no querer, porque ahí entonces habría una confusión. Bueno, el grave, ¿qué pasa? ¿Se purifica en el purgatorio? ¿No se purifica? No. Seguimos lo que dice la revelación. Pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Muerte, ¿qué significa? No significa que yo blasfemo, subo a una montaña, blasfemo, nadie me oye. He cometido un pecado mortal, claro. Insultar a Dios es una blasfemia, o insultar a la Virgen, o a mi santo, o a un ángel. Bueno, ese pecado, en ese sentido, es mortal, una blasfemia. Nadie me ha oído. Pero yo, digamos, he muerto a mi vida sobrenatural, mi vida de la gracia. Ya dijimos el otro día, hay una vida natural, que la podemos perder, pues un accidente, una enfermedad, un suicidio, lo que sea, ¿no? Y una vida sobrenatural. Entonces, cuando se pierde la vida sobrenatural, le llamamos pecado mortal o grave. Bien, entonces, el pecado venial no destruye el amor. Cuando yo peco mortalmente, dice el catecismo, pierdo la caridad. Es decir, yo tenía que amar a Dios sobre todas las cosas y en ese momento le he ofendido gravemente.
Entonces, el amor a Dios lo he perdido, la caridad, que es lo principal. Todas las obras que yo haga en pecado mortal no me valen. Uno, pues, dio mucha limosna, fue muy amable, predicó, todo esto, pero vivía con una mujer sin estar casado por la iglesia. Bueno, pues vivía en pecado mortal, entonces todo lo que hagas no te vale. Si te confiesas, todo lo bueno que hiciste, pues se reaviva, coge su mérito. Ahora, una persona que vive en pecado mortal, yo que sé, pues esto, ¿no? Que no va a misa el domingo, que no se ha arrepentido, pues yo que sé, de que abortó, de que pues dice blasfemias, o se emborracha, o usa anticonceptivos, lo que sea, es decir, no se arrepiente, es decir, pero hace obras buenas, a lo mejor atiende bien a sus hijos, puede hacer limosnas, hace oraciones, no lo tiene que hacer, sí que lo tiene que hacer. En principio no le vale hasta que no recobre la gracia de Dios, pero eso le ayuda a convertirse, le ayuda a buscar pues el perdón de Dios. Entonces lo tiene que hacer, es decir, bien, bueno, entonces lo peor que le puede pasar a una persona no es pues un accidente, un incendio, una ruina, un robo, sino lo peor que le puede pasar a una persona es que pierda la vida de Dios. Y ahí tenemos a los mártires. Los mártires prefirieron morir antes que pecar. Y morir sería perderlo todo. Mártires perdieron su casa, perdieron su trabajo. Estoy pensando en Santo Tomás Moro. Hasta que le quitaron la vida, que era pues un político, era pues gran privado del rey Enrique VIII, pero que no estaba de acuerdo con el divorcio de Enrique VIII. Bueno, entonces el pecado venial también hay que rechazarlo, porque nos enfría, ese amor no se destruye, pero sí que se enfría. El pecado venial no expulsa la presencia de la Santísima Trinidad en nosotros. Nosotros tenemos, pues, si estamos en gracia de Dios, somos templos del Espíritu Santo, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo ha dicho Jesús: quien me ama, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él, viviremos en Él. Es una presencia especial de amor, porque en sí Dios es infinito, entonces también todo el mundo tiene a Dios, pero esa presencia de amistad, de amor, solamente la tiene el que vive en gracia de Dios. Bien, entonces el pecado venial se comete. ¿Cuándo se comete el pecado venial? Cuando no se observa pues la ley de Dios en una materia leve, la medida prescrita por la ley moral, o también cuando desobedece la ley en materia grave, pero no hay pleno consentimiento, es decir, que lo ha consentido la persona, es decir, pues lo ha hecho con descuido, o pleno conocimiento de que no era pecado. Por ejemplo, faltar a misa los domingos es pecado mortal, pero hay gente pues que no lo sabe, que es pecado mortal. No obstante, eso significa que hay que decírselo, eso sí. No significa, como no lo sabe, pues lo dejo tranquilo y ya está. No, tiene que conocerlo. Piensa que, bueno, si uno quiere va y si quiere no va. Igual que un miércoles si uno quiere va y si quiere no va. Si falta no es pecado mortal, faltar un miércoles. Bien, bueno, entonces, a veces la frontera entre pecado mortal y pecado venial, pues es difícil, ¿no? Es decir, bueno, si yo le robo 5 euros, he cometido un pecado mortal o venial. Bueno, pues a lo mejor la persona, si es muy pobre, pues a lo mejor sí que le haces un prejuicio grande, ¿no? En principio no hay que cometer tampoco ningún pecado, venial, ¿no? Sentido. No es lo mismo una mentira. A mí me preguntan, ¿cuántos años tiene Padre José Luis? Y digo, 71. Y bueno, yo tengo 69. Bueno, he dicho una mentira. Pero bueno, vamos a ver, persona mejor no le afecta. Pero si es porque voy a recibir un beneficio,
porque a partir de los 70 recibo un beneficio y miento, entonces sí que afecta, porque estoy robando pues el beneficio ese porque no me corresponde, porque no tengo la edad para recibir el beneficio. Bueno, vuelvo a decir, a veces es difícil el pecado, la frontera, ¿no? Pero uno ya más o menos se da cuenta. Y más si uno lucha contra el pecado venial, pues ya no hay problema. Bien. Bueno, consecuencias negativas del pecado venial. ¿Qué consecuencias trae el pecado venial? Lo dice el Catecismo en el punto 1863. 1863. Debilita la caridad. No la rompe, pero la debilita. Pone un afecto desordenado a los bienes creados por Dios. Generalmente la vanidad a veces, ¿no? El querer tener más, hablamos en un grado pequeño, ¿no? En ese sentido. Impide el progreso en el ejercicio de las virtudes, es decir, que me va a costar más la oración, me va a costar más la obediencia, voy a tener una fe un poco pues debilitada, todo esto, ¿no? También en la práctica del bien moral, por supuesto, debilita, ¿no? Y lo impide el progreso, ¿no? Merece las penas temporales, es decir, merece el purgatorio. Después hablaremos de las indulgencias, que va en relación con el purgatorio. Bien, entonces, sabemos también que los pecados veniales se perdonan de muchas maneras, con oración, con agua bendita, ahí hemos puesto agua bendita, también comulgando, arrepintiéndose, bueno, se perdonan los pecados veniales. Bien, entonces es diferente el pecado venial del mortal. ¿Por qué? Porque no priva de la caridad, del amor de Dios. No nos hace contrarios a la voluntad de Dios y a la amistad de Dios. No rompe la alianza con Dios, más o menos esto ya lo hemos dicho. No nos priva de la gracia santificante, no nos priva de la inhabitación. Bien, más o menos ya lo hemos dicho todo esto, ¿no? Bien, y bueno, pues uno ya sabe, si muere en pecado venial, va por el purgatorio, pero sabe que se ha salvado, Bueno, el caso es que no nos tenemos que conformar con ir al purgatorio, no nos tenemos que conformar. Hay que pedir al Señor que nos libre del purgatorio y que vayamos directamente al cielo. Y ahora voy a decir frases muy duras de algunos santos, algunos grandes santos, sobre el purgatorio. Decía San Agustín: será más doloroso aquel fuego del purgatorio que cuanto pueda padecerse en esta vida. Bueno, pues entonces intentemos librarnos del purgatorio. Santo Tomás de Aquino, gran teólogo: las penas del purgatorio son tan intensas que la pena mínima del purgatorio excede a la mayor de esta vida. Por eso debemos rezar por las almas del purgatorio, para que salgan cuanto antes. Después hablaremos de este tema. San Bernardo: después de esta vida tendremos que pagar en el purgatorio 100 veces más doblado hasta el último cuadrante, lo que aquí hubiésemos omitido por negligencia. Aparte de una cuestión, aquí, si uno pues lucha contra el pecado, pues alcanza gracias y alcanza grados de caridad, si vence en este sentido. En el purgatorio, aquí el sufrimiento pues alcanza gracias, en el purgatorio no se alcanza gracias. Es decir, que cada uno de nosotros moriremos con unos grados de caridad si nos salvamos. Podemos tener 50, 100, y así, con esos grados de caridad, amaremos a Dios toda la eternidad. Pero
Si uno va al purgatorio y fue con 70 grados de caridad, allí por mucho que sufra no aumenta los grados de caridad, ni en el sentido pues se va santificando, sino queda igual como murió. Por eso hay que aprovechar este tiempo. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Es decir, aprovechar a hacer obras buenas. Bien, entonces también decía San Juan Crisóstomo, el dinero que tú metes en el banco no te lo llevarás, no te lo llevarás. El dinero que tú metes en el cielo, acuérdense de Jesús que dice, hacer limosna, dad, que en el cielo no roban los ladrones ni la polilla corroe el tesoro. Tener tesoros en el cielo, ser ricos para Dios. Entonces, eso te queda para siempre. El de aquí no te queda para siempre. El día que te mueras, se lo quedarán otros, pero tú no te llevas nada. Nosotros no creemos en la teoría de los faraones, ¿no? Que se llevaban allí la comida para el camino y eso no se llevan nada. En ese sentido, ni la ropa que te vistan, la mortaja, tampoco te la llevas. Y si a veces tienes dientes de oro, ya vendrá el sepulturero y te los quitará. En ese sentido, pero no te lo llevas. Bueno, bien, entonces dice la imitación de Cristo, el venerable Tomás de Kempis. Mejor es purgar ahora los pecados y los vicios que dejarlos para el purgatorio. Por eso tenemos que pedir perdón por los pecados veniales y también confesar los pecados veniales es bueno. Los santos, yo no me imagino a San Francisco de Asís confesando pecados mortales, a lo mejor de joven sí, pero ya cuando se convirtió no. Y muchos santos, ¿de qué se confesaban? Pues de pecados veniales o de imperfecciones. Es bueno también, ¿eh? Bien. San Francisco de Sales, que era humilde, tenía mucho genio, pero después fue el santo de la dulzura. Y encontraron la mesa arañada. Se ve que venía alguien que mejor le decía alguna cosa que le sentaba mal y él casi se lo quería tragar, ¿no? Se lo quería tragar, pero él le ponía cara de amabilidad y dice que por debajo arañaba la mesa porque iba pues a agredirle casi, ¿no? Y después decía a uno, Señor, uno que le estaba insultando, Señor, si me quitas un ojo, te miraré bien con el otro. Si me quitas un ojo, te miraré bien con el otro. Bueno, pues decía San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, decía, no me llaméis santo. Este es un santo, este es un obispo tal. Y bueno, era un santo, es verdad, doctor de la Iglesia. No me llaméis santo, porque estaré en el purgatorio y nadie rezará por mí. Claro, estaré en el purgatorio y nadie rezará por mí. ¿Pasó por el purgatorio? No lo sabemos, lo que sabemos es que está ya en el cielo. Puede haber un santo canonizado que haya estado un tiempo en el purgatorio, puede haber. Pero, bueno, el caso que salió pronto, parece ser, ¿no? Bien, el caso que hay que, pues, pedirle al Señor que nos libre del purgatorio. Estamos en un cuerpo místico. La Iglesia está en 3 sitios. Nosotros en la tierra, pues nos llamamos Iglesia militante de ejército. Estamos luchando contra el mundo, el demonio y la carne. Estamos luchando. Está la Iglesia, porque somos cristianos, del purgatorio. Son almas, hermanos nuestros, que se les llama la iglesia purgante, pues están purgando sus pecados. Y después está la iglesia en el cielo, la iglesia triunfante. A la iglesia del cielo no se pide pedimos pues por San Antonio de Padua, no hay que pedir por él porque ya está en el cielo, ya ha conseguido lo máximo, llegar a ver a Dios. Pero está la iglesia purgante, estos no han conseguido todavía llegar al cielo, pues pedimos por ellos. Por eso, pues, ofrecer misas por las almas del purgatorio o por nuestros difuntos. No sabemos dónde están nuestros difuntos, pero pedimos por si acaso. Si ya están en el cielo, pues esa misa les vale para otra alma,
Bueno, entonces todos somos miembros de Cristo, ¿eh? Como dice San Pablo, el pie no le puede decir a la mano, no te necesito, o el pie al ojo, no te necesito. Es decir, el ojo necesita del pie y el pie necesita del ojo. Bien, todos podemos y debemos ayudarnos. Es la caridad. Entonces, es caridad, pues pedir por nuestros difuntos. Bien, entonces desde los primeros tiempos del cristianismo, pues ya se empezó a pedir por los difuntos. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, en Segunda de Macabeos, ya vemos cómo pidieron por los difuntos, y pedían con la esperanza de que resucitaran, y todavía no había venido Jesucristo. Es decir, hasta que no viene Jesucristo, nadie entra en el cielo. Bien, entonces, desde los primeros siglos, pues se ofrecía sufragios por los difuntos. Entonces podemos ofrecer misas, oraciones, limosnas, obras de penitencia, indulgencias, bueno, ayunos, bueno, cualquier cosa, todo vale para las almas del purgatorio. Bien, entonces, pero el catecismo dice una cosa que esto lo sabe poca gente, que las almas del purgatorio también nos pueden ayudar a nosotros, aunque no merezcan en grados de caridad, no aumentan en santidad. Nosotros siempre podemos aumentar en santidad, en la tierra se puede aumentar, ellos no. Entonces dice el catecismo, nuestra oración por los fieles difuntos, por ellos, puede ayudarles y también hacer eficaz su intercesión en favor nuestro, es decir, que ellos pueden interceder por nosotros. Catecismo número 958. Entonces, que esto a veces lo sabe poca gente, es decir. Entonces, por ejemplo, decía San José María Escrivá de Balaguer, decía, las ánimas benditas del purgatorio pueden tanto delante de Dios, y tú tenlas muy bien en cuenta en tus sacrificios y en tu oración. Bueno, es decir, que ellas también estamos unidos, entonces nos podemos ayudar unos a otros, pero sobre todo nosotros a ellas. Bien, también hay otra cuestión. Si tú sacas un alma del purgatorio, es decir, pues cuando te la encuentres en el cielo, pues te dará las gracias porque le libraste de sufrir pues más tiempo, porque hemos dicho, bueno, según dice pues los santos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, pues que es un sufrimiento duro, bien, pero con esperanza de que estamos salvados, que tarde o temprano veremos a Dios. Bueno, para eso la Iglesia, que tiene el poder de atar y desatar, que se lo ha dado a Pedro, y el sucesor de Pedro es el Papa, ha concedido las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? Catecismo 1471. Dice así, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal. La pena temporal, por un tiempo, es el purgatorio. La pena eterna es el infierno. El purgatorio es temporal, por un tiempo. Todos los del purgatorio pasan al cielo. La remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, que en cuanto a la culpa, tú te confiesas, se te perdona, digamos, pues los pecados, pero tienes tendencia, tienes como una adicción a continuar en el pecado. Entonces, eso hay que purificarlo. Por eso el sacerdote pone una penitencia. Te lo ha perdonado el pecado, pero ahora usted pues reza un misterio del rosario, o ofrezca las vísperas, lo que sea, una penitencia, o haga esta limosna. Bueno, en cuanto a la culpa que el fiel consigue por mediación de la Iglesia. La Iglesia administra lo que es la redención de Cristo, lo que ata en la tierra queda atado en el cielo, lo que desata en la tierra queda desatado en el cielo. Y bueno, siempre la Iglesia busca el bien de sus fieles, en sentido porque la Iglesia es madre y maestra. Y la Iglesia gobernada por la jerarquía, aunque tú también eres Iglesia, todos somos iglesias, pero los que verdaderamente mantienen el depósito de la fe, la verdadera fe, los que enseñan al pueblo, los que santifican al pueblo con los sacramentos, los que rigen la Iglesia, pues es la jerarquía. Así la ha fundado Jesús. La Iglesia no es democrática.
Vamos a ver ahora, a votar si hacemos 3 sacramentos nuevos. Vamos, yo que sé, a votar, pues lo que sea, no. Es decir, el Papa es el que tiene, pues, el encargo de Dios, de ser vicario de Cristo, pues de llevar la Iglesia, y después el obispo en cada diócesis, después los sacerdotes dentro del encargo que tengan, ¿no? Bueno, entonces consigue por mediación de la Iglesia, cumpliendo determinadas condiciones. Entonces, la Iglesia es administradora de la redención y distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las gracias o satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, bueno, pues que veamos que así nos lo enseña. Bueno, entonces hay 2 tipos de indulgencia. Indulgencia parcial, indulgencia plenaria, en favor de las almas del purgatorio o también mío. Si es parcial, es que voy a reducir el tiempo que un alma tiene que estar en el purgatorio o que yo tendría que estar en el purgatorio. Si es plenaria, pues significa que ya deja de estar en el purgatorio. Todas las penas que tenía que sufrir no las va a sufrir, se le borran totalmente, digamos, todo ese tiempo que tenía que estar. Eso sería plenaria. Bueno, entonces la pena temporal significa, pues, el retraso en la visión de Dios, ya lo hemos dicho antes. Bueno, se puede aplicar la indulgencia por uno mismo o por un alma del purgatorio. Entonces, por uno mismo. Si yo ahora gano una indulgencia plenaria, después vamos a decir cómo se pueden ganar indulgencias plenarias. Las temporales, perdón, las indulgencias parciales, pues son más, yo no me las sé así en general, pero las plenarias las voy a decir ahora, cosas que la gente no sabe, generalmente no lo sabe, que está, pues, en el Inquiridium Indulgenciarium aprobado por Pablo VI. Bien. Bueno, entonces, para mí mismo, si yo gano una indulgencia plenaria, significa que ahora que lo he ganado y tendría que estar tanto tiempo en el purgatorio, pues no lo voy a estar. Pero si me muero dentro de un mes y he cometido pecados veniales, pues tendré que purgar solamente ese mes. ¿Entendido? Bueno, si es indulgencia parcial, pues entonces menos tiempo de lo que tendría que estar. Bueno, pero si es un difunto, pues ese difunto sale del purgatorio, por eso es tan importante. 4 indulgencias parciales que se pueden ganar cada día, o con 4 obras. Solamente se puede ganar una indulgencia plenaria, plenaria quiero decir, plenaria al día, una. Y se va a hacer la obra y los requisitos. Por ejemplo, ahora estamos en el año santo, jubileo de la esperanza. Bueno, pues hay templos, creo que el Prado, también aquí en Talavera, esta asociación de Madre de la Esperanza, que cuida, pues, a discapacitados, la catedral, pasas la Puerta Santa y ganas indulgencia plenaria, pero con unos requisitos. Bueno, pues los requisitos siempre son los mismos. Y después voy a decir 4 obras, solamente con una es suficiente para ganar la indulgencia plenaria cuando no sea año jubilar o en cualquier época, pues, de la vida. Bueno, digo primero los requisitos. Siempre, para todas las indulgencias, hay que pedir por el Papa. Por eso rezamos el rosario y se pide por el Papa. Segundo, hay que comulgar ese día. Tú haces la obra, pasas la Puerta Santa, ese día tienes que comulgar. Si no comulgas, no gana la indulgencia. Después, hay que confesar, pero una confesión vale para unos 15 días. Eso yo no lo he leído en ningún documento, pero lo dicen casi todos los moralistas y los que están en las penitenciarías de las catedrales y todo esto, ¿no? 15 días significa que si yo me confieso ahora, en 15 días puedo ir ganando indulgencia plenaria, rezando por el Papa y comulgando ese día. Eso sí, el día sí. Entonces, que yo
he hecho la obra hace 15 días para atrás y cada día he hecho la obra, pues entonces me confieso ahora, me vale para las 15 atrasadas. O estoy en la mitad, he hecho 7 días la obra de indulgencia plenaria y voy a continuar haciendo la obra. Bueno, pues 7, 14, bueno, 15, 14 o 15. Bueno, no sé si se entiende, espero que se entienda. Bien, entonces después quiero ganar más indulgencia, me tengo que confesar porque ya han pasado los 15 días de esto. Bueno, ahora esto que a veces lo he dicho y dice, oye, pues esto yo nunca lo he oído, pues eso lo dice, Inquiridium Indulgentiarium. También tiene, pues, Pablo VI una constitución apostólica que es Indulgentiarum Doctrina, en el número 5. Esto ha sacado la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, un folleto que está en los documentos de la Iglesia sobre las indulgencias plenarias y parciales. Bien. Bueno, primero, una obra, una solamente, rezar el rosario. Pero el rosario se tiene que rezar en comunidad, en familia o en comunidad, o con un amigo, con quien sea, o si estás solo delante del sagrario. Si uno reza solo, pero no está delante del sagrario, no es la obra requerida. Pero si lo reza con otro, en comunidad, sí. Otra obra, por decir, solamente una obra, no significa que hay que hacer las 4. Leer la Biblia 30 minutos, media hora. Eso es la obra. Aparte, vuelvo a decir, rezar por el Papa, comulgar ese día y que la confesión te valga pues para esa, digamos, indulgencia. Otra obra, adoración al Santísimo en la custodia o en el sagrario, media hora. Indulgencia plenaria. Fijaros bien que podemos hacer por las almas del purgatorio, que están sufriendo. Y después nos lo van a agradecer. Oye, tú, o te salen allí 50 almas del purgatorio, o 100, o 500. Oye, tú, a mí me libraste de tanto sufrimiento, yo estaba allí y tal. Bueno, bien. Y también cómo tenemos que rezar por los difuntos. Bueno, bien. Que ya está en el cielo, bueno, pues será pues para otra persona. Ayer pues aplicamos la misa por la madre de aquí de José Antonio, por si está en el purgatorio. Bueno, adoración al Santísimo, media hora, 30 minutos. O el Santo Vía Crucis. El padre Lorin decía, el Vía Crucis no está estipulado por la Iglesia, el rosario sí. El rosario te dice, bueno, son 5 misterios, pues ya sabemos, gozo, luminosos, de gloria, de dolor. Bien. Y un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Después ya si quieres añadir algo, pues añadir. Pero eso es lo básico. Pero el Vía Crucis no. El Vía Crucis son 14 estaciones, pueden ser las típicas, pueden ser otras. El Papa a veces, en el Coliseo, todos los Viernes Santo en Roma, allí al lado del Coliseo, pues reza el Vía Crucis. Pero van cambiando, a veces hacen Vía Crucis bíblicos con otras estaciones. El Vía Crucis puede ser largo o cortito. El padre Lorin, Jorge Lorin, decía que él hacía cada día el Vía Crucis, cortito. Y dice, con eso yo gano indulgencia plenaria. Bueno, bien, el Vía Crucis también lo puede hacer solo, acompañado, como sea. Bueno, pues estas 4 obras. Bien, también, bueno, detestar el pecado. Cuando uno se confiesa, pues ya detesta el pecado, ¿no? Es decir, ya eso se supone, no va a ganar. Bueno, bien, todo esto pues lo encontramos en el Catecismo, en el 1478. Bueno, lo de estas obras no está en el Catecismo. Eso están en ese libro de las indulgencias de la Biblioteca de Autores Cristianos o en Inquiridium Indulgentiarium o la Constitución Apostólica Indulgentiarium Doctrina. Bueno, ¿qué dice esa Constitución Apostólica? Dice, las indulgencias se obtienen por la Iglesia, es decir, es una gracia de que la Iglesia es madre y te la da a ti. Y bueno, para eso le ha dado poder Jesucristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Bueno, las indulgencias se obtienen por la Iglesia que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, acabo de decirlo, la Iglesia interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Es decir, que se te aplica
todo viene por la sangre de Cristo, todo viene por la sangre de Cristo. Todas las gracias vienen por la sangre de Cristo. Y también los santos que se han unido a la pasión de Cristo también tienen méritos. Esos méritos también te valen pues para que uno salga del purgatorio o para, digamos, pues perdonar los pecados veniales, ¿no? Y también, bueno, la sangre de Cristo, por supuesto, para los pecados mortales, ¿no? Es decir, cuando se te da la solución, se te perdona los pecados con la sangre de Cristo. Él es el que destruyó el pecado y cargó con todos nuestros pecados. Bien. Para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales. Las penas temporales son las del purgatorio. Debidas a los pecados, serían los pecados, digamos, mortales. Debido a los pecados veniales. En el purgatorio son conveniales. Por eso la Iglesia no quiere solamente... La Iglesia solamente... Bueno, por eso la Iglesia viene a decir, es que está un poco confuso aquí, lo he escrito confuso, es decir, no solamente quiere que se perdone la pena temporal, que ya se perdona, sino también quiere impulsar de esta manera pues al cristiano pecador a hacer obras, porque para ganar una indulgencia hay que hacer alguna obra. Entonces, bueno, pues eso ya es una obra que te aumenta la piedad, es una obra que te ayuda a ser más penitente, una obra que te aumenta la caridad. Es decir, bueno, pues uno si hace el Camino de Santiago para ganar indulgencia plenaria, pues también pues ya ha hecho una penitencia. Y si pues reza el rosario para ganar indulgencia plenaria, pues ha hecho una obra de piedad. Es decir, que no solamente para sacar almas del purgatorio, sino para que tú te vayas santificando y vayas pues aumentando pues tu vida espiritual. Bien, bueno, pues esto sería un poco la explicación del purgatorio, y que el Señor nos libre del purgatorio, que tengamos en cuenta las benditas almas del purgatorio, y que, bueno, pues eso es el amor es ayudar a los demás, ¿no? Entonces, también es una obra de misericordia, y también, bueno, pues pedirle al Señor que cuando muramos y vamos al purgatorio, pues que nos ayuden los demás, ¿no? Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre.